Vamos a ver, Paco, tú que eres un especialista en el ámbito de la antropología social. A tu criterio, a tu juicio, ¿qué es lo que tú consideras en un mundo en el que desde las humanidades en las que estamos van siendo desplazadas por la tecnología en general? ¿Qué lugar crees tú que le queda, qué lugar le queda a la antropología? Bueno, esa es una buena pregunta, sobre todo a gente que estamos en el ámbito de la academia, porque no se trata tanto de responder a qué lugar le queda, sino yo diría más bien qué lugar le están dejando. Dicho esto, que es un lamento para quien nos pueda y de hecho nos escuche, ¿qué lugar le queda a la antropología? Pues todo. La antropología es virgen. Es cierto que es una disciplina moderna, que podemos decir que nace con Taylor a finales del 19, pero es una asignatura, o perdón, es una disciplina, no perdón, sino es una disciplina donde se estudia la cultura, donde se estudia la diversidad cultural, las relaciones sociales, las pautas culturales, donde estudiamos los ritos, donde estudiamos los comportamientos de las personas en época de crisis o en épocas de bonanza, donde podemos ver qué relación hay, por ejemplo, entre el turismo y los espacios culturales, donde podemos ver los cambios de mentalidades, donde podemos analizar las fiestas, donde podemos comprobar toda la tradición folclórica y sobre todo la diversidad cultural, desde lo que hemos llamado siempre el análisis o el método comparativo. Por tanto, es imprescindible y es inconcebible que ni siquiera en un bachiller de humanidades esté presente la antropología. Pues es como decía antes tú, de qué es la educación y qué significa la educación, o un adocenamiento y que la gente no piense. Pero pongamos un caso muy importante que tú y yo conocemos bien, el fenómeno de las migraciones. Cuando se estudian las migraciones, se pueden hacer desde una perspectiva económica. ¿Cuánto traen? ¿Cuánto llevan de remesa económica? Bien, aceptable. Desde una perspectiva demográfica, ¿cuántos vienen? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se mueven? Desde una perspectiva, podríamos decir, del derecho internacional, ¿qué problemas presentan? Por ejemplo, con la herencia, personas que vienen del Magreb y son polígamos. Pero ¿quién estudia los comportamientos culturales, los extrañamientos que otros llaman choques culturales? ¿Quién estudia la integración social? ¿Quién estudia cómo se vienen los rituales aquí? ¿Quién estudia la alimentación? ¿Quién estudia la religión? ¿Quién estudia los fracasos que se aparecen y que se ven en los proyectos migratorios? Todo eso, sin duda ninguna, es la antropología, la que está dando una explicación a todos esos comportamientos. Bueno, pues tenemos que ir o bien desde nuestras investigaciones o a los colegios a explicarles, oye, lo que están diciendo vuestros políticos, lo que están diciendo vuestros medios de comunicación es falso. Están tomando a la inmigración como rehenes para hacer política. La pregunta que yo te devuelvo a ti ahora es, ¿cómo ha podido España, que era un país de emigrantes, comportarse como está con los inmigrantes ahora que somos un país de recepción? ¿Cómo ves tú ese cambio? Bueno, en realidad creo que no solamente hay que hablar de España. El ser humano es un ser humano desde que lo es un emigrante. La historia de la humanidad es la historia de la inmigración. Siempre ha ido de un sitio a otro a buscarse la vida. Siempre. Desde el Paleolítico y desde antes, desde el Pithecanthropus, pues ya era eso, era un hombre que iba buscando a dónde podía echarse un bocado a la boca. La historia de la humanidad es la historia del cambio de un lugar a otro lugar, buscando sobrevivir. Y naturalmente la cuestión ya es cuando no es pequeños grupos familiares, tribus, clanes, sino cuando eso ya toman formas de estructuras políticas superiores. Ya son pueblos grandes en movimiento, son estados o son masas humanas importantes. ¿Qué ocurre? Que cuando eso cae sobre estructuras ya constituidas,
con una cultura, con una educación, con unas costumbres, con unas religiones, con unas políticas, con unas formas de entender la vida. Lo que viene de fuera con sus maneras, con lo que está establecido con sus maneras, a veces no coinciden, generalmente no coinciden. Cuando no coinciden, ¿qué ocurre? Que pone en lugar de duda tu problema. Oye, ¿quién tiene la verdad? ¿Yo o él? ¿Dónde está lo que él dice o lo mío? ¿Su forma de ver la vida o mi forma de ver la vida? ¿Su religión o mi religión? ¿Su economía o mi economía? ¿Qué? Y ahí establece, entre otras cosas, miedo. Hay un miedo del emigrante a dónde va. ¿Cómo me recibirán? ¿Cuál será mi futuro ahí? ¿Qué va a pasar de mí y de mi familia? Pero también hay otro miedo del que lo recibe, porque tiene todo establecido y de repente le desajustan su establecimiento, el que viene, porque le cambian las cosas por la propia relación de un ámbito con otro. Y el miedo es peligrosísimo. El miedo es peligroso porque pone en efervescencia las partes más íntimas, negativas del ser humano. Saca de sí casi lo peor que tiene el ser humano, el miedo. Y por el miedo el ser humano es violento. Por el miedo el ser humano habla mal uno de otro. Por el miedo hace terribles cosas. Desde quemar a uno en la hoguera, a fusilarlo, a llevarlo a un campo de concentración o a insultarle por la calle.